Todos hemos visto en películas una grieta en el casco o ventana de una nave espacial. El aire silba y una persona desafortunada es succionada por el agujero y expulsada al vacío del espacio, como una especie de papilla de carne. Si es una esclusa de aire, olvídalo. Todos los que están cerca salen disparados al espacio como corchos de champaña, pero ¿realmente pasaría algo así? Vamos a explorar la física de este clásico recurso de las películas y la vez que sucedió de verdad en la Estación Espacial Internacional. Soy Stu y bienvenidos a Desmentido. ¿Así que estás teniendo un día de trabajo normal? Cuando el protagonista irrumpe de repente, perseguido por soldados espaciales genéricos que disparan con la puntería de un soldado imperial sin cabeza, un proyectil perdido perfora el casco. ¿Qué sucede? A pesar de lo que ves en las películas de ciencia ficción, esto está muy lejos de la física real. Para entender realmente la dinámica de fluidos que está en juego aquí, necesitamos explicar cómo funciona la descompresión. Primero, ¿a qué nos referimos con una cabina presurizada? Aquí, en la superficie de la Tierra, nosotros, los humanos, y todos los demás organismos terrestres, ya que estamos en eso, estamos acostumbrados a que la atmósfera nos presione gracias a la fuerza de gravedad. De lo que estamos hablando aquí es del peso acumulado real de las moléculas de aire, desde el borde de la atmósfera hasta la superficie de la Tierra. El peso es una fuerza, y la fuerza que actúa sobre cada unidad de área es lo que llamamos presión. Por conveniencia, usamos una unidad de presión llamada atmósferas, donde la presión al nivel del mar es igual a una atmósfera. Aproximadamente 147 libras por pulgada cuadrada o 101.325 pascales. No es ese tipo. Es importante notar que, aunque el peso del aire actúa hacia abajo a cualquier altura dada, la presión empuja en todas las direcciones: izquierda, derecha, arriba, abajo, etc. Porque nuestros cuerpos han evolucionado para funcionar bajo estas condiciones. Escenarios de presión muy baja o muy alta, digamos, no son propicios para la supervivencia. Para asegurar que pulmones, ojos y agua en tejidos funcionen normalmente. Podemos bombear aire a la cabina de una nave espacial hasta igualar la presión interna a una atmósfera. Cuando hacemos esto, decimos que la cabina está presurizada, en contraste con las condiciones en la superficie de la Tierra o dentro de una cabina presurizada. La gran mayoría del espacio exterior es un vacío. Esto significa que está casi totalmente desprovisto de materia. Y sin materia significa sin presión. Entonces, lo que tenemos es un escenario en el que hay una cabina llena de aire a una presión de aproximadamente una atmósfera, en contraste con el fondo del vasto y frío espacio, que está prácticamente a 0 atmósferas. Entonces, ¿qué pasa si rompemos el casco? Así que hay un agujero en la barrera entre las condiciones de una atmósfera y las condiciones de 0 atmósferas. Entonces, si hay una brecha en el casco del tamaño de un humano, ¿qué pasa cuando las condiciones de una atmósfera y las de 0 atmósferas se exponen entre sí? La diferencia de presión entre los volúmenes genera una fuerza de gradiente de presión. Y esta fuerza impulsa el aire desde la región de alta presión, la cabina, hacia la región de baja presión, el espacio. Si hubiéramos conectado dos cabinas, una con una presión ligeramente mayor que la otra, el flujo continuaría hasta que la presión del aire en ambas cabinas se igualara. Sin embargo, en nuestro caso, la igualación no puede ocurrir. Una ráfaga de aire de nuestra humilde cabina no va a presurizar el vacío del espacio. Entonces, ¿qué sucede después? El aire sigue saliendo hasta que alguien tape el agujero o ya no quede más aire en la cabina. Entonces, ¿qué tan rápida o violenta es esta descompresión? Imaginemos que estamos en una cabina promedio, similar a un compartimento de la Estación Espacial Internacional con un pequeño agujero. ¿Sería succionado a través de él? No, y tendrías bastante tiempo para hacer algo al respecto. De hecho, un ejemplo real de este escenario ocurrió en la Estación Espacial Internacional. En 2018 se descubrió que la Estación Espacial Internacional estaba perdiendo presión. La fuga se rastreó hasta la nave espacial Soyuz MS-9 acoplada, donde se descubrió un agujero de 2 milímetros o 0.08 pulgadas, aproximadamente el ancho de un cerillo. ¿Cómo lo resolvieron los astronautas?
¿Alguien fue jalado de manera dramática o incluso notable hacia la abertura? No. Para detener temporalmente la fuga, se dice que el astronauta Alejandro Gerst simplemente tapó el agujero con su dedo hasta que pudieron repararlo temporalmente usando cinta y gasas. Este comentario del control de tierra de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio fue grabado en una transmisión en vivo de la Estación Espacial Internacional. En este momento, Alejandro tiene su dedo en ese agujero y no creo que sea el mejor remedio para eso. Se estaba poniendo en riesgo. Su dedo podría haber sido jalado a través del agujero mientras la presión seguía intentando alcanzar el equilibrio. Podemos calcular la fuerza en el agujero tomando la diferencia entre la presión interna y la presión externa, y luego multiplicándola por el área de la sección transversal del agujero. Esto daría una diferencia de presión de aproximadamente 0.32 newtons, lo que equivale a una fuerza más o menos igual al peso en la Tierra de 3/4 de una pelota de golf. Eso difícilmente te va a arrancar el brazo. Según las cifras calculadas por la Agencia de Noticias de Vuelos Espaciales de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la tasa de fuga implicaba quedarse sin aire en 18 días. Lo cual puede sonar bastante dramático, pero era más bien una cifra para ilustrar lo pequeña que era la fuga. Entonces, si encuentras un pequeño agujero en tu nave espacial, una buena regla general es usar tu pulgar. Pero, ¿qué pasa si el agujero no es del tamaño de un pulgar? ¿Qué pasa si la puerta se va? Eso nos lleva al método favorito de Hollywood para expulsar indeseables al espacio exterior, la explosión de la esclusa de aire. En este escenario, nuestro héroe suele superar o vencer a su oponente de alguna forma. El oponente es empujado a una esclusa de aire y lanzado al espacio por nuestro héroe, abriendo la puerta exterior. También pudo ocurrir una brecha del tamaño de un humano en el casco, exponiendo la cabina presurizada al vacío. En cualquiera de las dos situaciones, la habitación suele ser de tamaño pequeño a mediano, y la abertura es mucho más grande que la brecha del tamaño de un dedo que vimos antes. Esta proporción haría que alguien salga al espacio más rápido que un cerdo globo engrasado. Una cámara de aproximadamente 30 metros cúbicos, con una puerta de 1 metro cuadrado, al estar presurizada a aproximadamente una atmósfera, vería su presión caer al 10% en una fracción de segundo. La succión continua y extrema que ves en las películas de ciencia ficción es solo eso, ficción. Y la fuerza de succión, desde el punto de vista de la física, es en realidad un mito. Al abrir la esclusa de aire, el aire entre tú y la puerta interior fluye rápidamente hacia la escotilla. La fuerza que te mueve hacia la esclusa de aire va de la región de alta a baja presión, pero no es una succión continua del vacío del espacio como describimos antes. Es simplemente la resistencia aerodinámica normal, partículas de aire chocando contra tu cuerpo, exactamente como lo experimentarías en un día ventoso. La fuerza de arrastre se expresa con esta ecuación. Sin entrar en matemáticas, esto muestra que la fuerza depende de la velocidad del flujo de aire. Los científicos de Squared Space, en la Universidad de Leicester, quienes hicieron los cálculos para el tipo de escenario de esclusa de aire que ves en las películas, estimaron que a mitad del proceso en la esclusa de aire, podrías estar enfrentando una fuerza del orden de unos pocos cientos de newtons, concluyó el estudio. Es probable que la persona sea derribada. Sin embargo, ya en el suelo, su sección transversal será cerca de 1/6 parte de la original y su coeficiente de arrastre también bajará. La fuerza bajará a 1/10 parte y la persona no sería llevada al espacio. Un dato clave es que ellos investigaban el mismo tropo que nosotros. Y como la gran mayoría de las películas de ciencia ficción, supongo que están incluyendo algún tipo de gravedad artificial. La misma idea de que te derriben depende de eso. En condiciones de gravedad cero más realistas, la fuerza sería la misma, pero te empujarían directamente hacia la abertura en lugar de caerte. ¿Y qué pasaría si estuvieras justo en la abertura?
El flujo de aire aquí es considerablemente más rápido. No puede ir más rápido que la velocidad del sonido a la temperatura de la cabina. Pero aún así, potencialmente estamos viendo una velocidad lo suficientemente alta como para generar una fuerza de arrastre del orden de varios miles de newtons. En este caso, recibirías un impacto con una fuerza similar a la de varios adultos en la Tierra. Aunque este empuje solo duraría una fracción de segundo al colapsar la presión, probablemente sería insoportable. Incluso si tienes un buen agarre en algo sólido, si estuvieras atado, deberías estar bien. Pero no sería la gran succión dramática y continua que ves en las películas. Entonces, si la esclusa de aire no cumple con la tarea, ¿qué tal un gran compartimento de carga con unas enormes puertas hidráulicas? Cliente, mira, Meg está en el compartimento de carga. La voy a asustar. Seguramente esta proporción nos dará la gran explosión taquillera que estamos buscando. Mayor volumen, mayor problema, ¿verdad? El impulso inicial sí sería intenso, pero la historia general no es muy diferente a nuestro escenario de esclusa de aire. Cuando el espacio presurizado se abre al vacío, el aire sale disparado. En el borde de las puertas, el flujo es más rápido y alcanza la velocidad del sonido. Como tenemos más aire y una puerta más grande, sí tenemos un mayor flujo de masa, una mayor ráfaga de partículas de aire, golpeando cualquier cosa en la línea de visión de la abertura. Pero la explosión aún duraría solo un breve momento. De nuevo, si estás justo cerca del borde, vas a ser empujado hacia afuera. Si estás en medio del compartimiento, también podrías ser empujado hacia afuera. Los científicos espaciales en Leicester también pensaron en un escenario con una puerta grande. Si el tamaño de la puerta se incrementara por un factor de 4, de modo que el agujero fuera de 2 metros por 4 metros, la fuerza aumentaría por un factor de 16. Esto lleva a una fuerza, cuando la persona está acostada en el suelo, de alrededor de 500 newtons. Esto significa que serán arrastrados si el coeficiente de fricción con el suelo es menor a 0.7, lo cual es razonable. En la bahía de carga, el verdadero peligro podrían ser los escombros. Una caja, una llave inglesa o un panel suelto golpearían más fuerte que el aire. Si sobrevives al impacto, es probable que tu traje espacial no. Y si se daña en una bahía de carga despresurizada, se acabó el juego. Si disfrutaste este contenido, por favor revisa alguno de nuestros otros videos que aparecen en pantalla ahora.